Buenas noches Julián, buenas noches Diego, lo mismo para todo el personal en cabina, un saludo muy especial que quiero hacer extensivo a todos y cada uno de ustedes, queridos oyentes que nos acompañan en esta oportunidad, cuando vamos a hablar un poco de todo lo que son los aspectos psicosociales en las adicciones, en los trastornos adictivos. Lo primero que debemos entender es que no todo el que consume droga es adicto, no todo el que toma alcohol es alcohólico. Realmente hay un momento que hace una grandísima distinción entre lo que es el consumo responsable, el consumo por diversión, a lo que ya es un consumo patológico, un consumo enfermizo. Y eso sucede cuando ya, como hemos visto en las charlas, un accidente cerebral donde ya hay un compromiso en determinados centros cerebrales que van a generar una necesidad cerebral o un craving para llevar a la persona a recrear un episodio de consumo de práctica adictiva. Cuando hablamos de las adicciones es que ya hay un consumo por dependencia, y cuando hay un consumo por dependencia, según todas las estadísticas de lo que nosotros hemos observado ya en más de 2 décadas de prestación de servicio, de atención a este tipo de población, básicamente entendemos de que si hay consumo antes de los 25 años, ese consumo per se tiende a ser un consumo abusivo y más fácilmente se va a desarrollar el trastorno adictivo. Si los consumos son después de los 25 años, ya técnicamente no son generalmente consumos abusivos y la adicción se va a desarrollar de una manera mucho más difícil. Lo que estamos viendo es que los tiempos cambian. Hace 50, 70, 80 años, cuando se fundaron los programas de los Alcohólicos Anónimos, era muy raro encontrar consumos de sustancias, de marihuana, de heroína, de cocaína. Y sí, se encontraban casos de adictos generalmente de morfina, de heroína, algo de humo de cáñamo, de cannabis, pero eran muy extraños y las adicciones por lo general estaban situadas en población mayor de 40, 45 años y centradas en la sustancia del etanol o el alcohol. Así, nosotros estamos viendo que por lo general el alcohólico en esa época era una persona ya mayor, que había trabajado, que de una u otra manera había sido más o menos funcional en su vida familiar, en su vida financiera. Y ya por el abuso, por todos estos consumos sociales, de pronto empezó a abusar, se le convirtió en una dipsomanía y ahí se empezó a volver un adicto. Entonces, como tal, tenemos que hacer una distinción muy clara en todo lo que es lo psicosocial. Cuando hablamos de lo psicosocial, hablamos de todo lo que es el medio familiar, el ambiente social y cultural, el clima emocional que se va generando por un entorno social. Hablamos de todo lo que son las conductas asertivas y hablamos de todo lo que son la fijación de límites y las fronteras sociales de una manera completamente adecuada. Entonces, cuando estamos hablando de estos entornos, debemos hacer alusión de lo que nos proponen en el diagnóstico clínico multiaxial desde el DSM-3, DSM-4 y DSM-4-TR, que aun cuando ya estamos en el DSM-5 y ya ha desaparecido el diagnóstico clínico multiaxial, este se constituye en una verdadera herramienta muy amplia para poder determinar aspectos no solo dentro del individuo, sino también en su entorno. Y por ello está considerado todo lo que es el entorno de una persona como eje 4 en el diagnóstico clínico multiaxial. En este eje 4, en este entorno, encontramos lo que es familia, lo que es sociedad, y por ello debemos entender de una manera muy clara que a través de todo lo que es la psicología bioética y el constructivismo humanista existencial, nosotros planteamos lo que son las 7 dinámicas socioafectivas, que es muy importante entenderlas. Esto surge de todo lo que es la búsqueda de Binswanger, cuando propone que los 3 movimientos que tiene un ser humano son lo transpersonal, lo intrapersonal y lo interpersonal. Y aquí en lo interpersonal vemos de que hay un orden social, hay unas jerarquías sociales, y por ello nosotros debemos siempre tener muy claro que nuestra primera dinámica socioafectiva somos nosotros mismos, es decir, el nivel jerárquico de importancia. Yo soy la persona más importante de mi vida, eso no es algo egocéntrico, eso no es algo ególatra,
Eso es algo que incluso vemos en los aviones cuando nos dan la instrucción de las mascarillas de oxígeno. Primero póngase la suya y después ponga las otras, porque primero debemos pensar en nosotros mismos antes de ayudar al prójimo. Así la segunda dinámica se calibra según sea la pulsión de nuestro afecto, de nuestro orden jerárquico, y es la pareja y los hijos. Ya la tercera es nuestra familia, la cuarta es nuestro núcleo social inmediato, la quinta la sociedad en general, la sexta el universo físico, en donde encontramos fauna, flora, objetos, y la séptima es Dios, que Dios, al ser ubicuo, al ser omnipresente, pues está en todas las dinámicas anteriores. Cuando este orden se empieza a desvariar, empiezan a generar problemas. Cuando empezamos a poner que nuestros amigos son más importantes que nuestra familia, o que la sociedad en general, los desconocidos, son más importantes que la pareja, o que el mundo material es más importante que mi propia familia, empieza esto a disfuncionar, trayendo un colapso en un efecto dominó de nuestras propias dinámicas y movimientos socioafectivos. Entonces, importante entender que dentro de todo este entorno hay que de hecho tener ese orden y entender de que el entorno muchas veces se puede hacer muy difícil, y nosotros vemos que cuando hay una familia sana, esta familia tiende a producir un individuo sano. La familia insana o disfuncional tiende a producir individuo disfuncional o insano. Entonces, si nosotros vemos que en las adicciones siempre hay un entorno que es oferente, un entorno que es desfavorable, la persona va a terminar desarrollando su componente a nivel biológico. Y ese entorno es lo que estamos entendiendo precisamente en todo lo que es el entorno psicosocial. Y aquí vamos a entender lo que es el medio familiar. El medio familiar es absolutamente necesario. Cuando nosotros estamos hablando de las pautas de crianza, de cómo se cría un niño en una familia sana, empezamos a ver la importancia de aplicar las enseñanzas de Karen Horney cuando ella nos habla de lo que es la ansiedad básica y la maldad básica. Es decir, la ansiedad básica es esa sensación de que no soy suficientemente bueno, de que la gente me rechaza, de que no doy la talla. Y esa ansiedad básica se va generando por una serie de patrones familiares que es muy importante establecer. Cuando nosotros vemos que todos los seres humanos tenemos necesidad de justicia, necesidad de reconocimiento, necesidad de logro personal, necesidad de seguridad, y cuando esas seguridades nuestras empiezan a ver vulneradas, se me va a generar una ansiedad básica. Desde la primera que nos propone Abraham Maslow, en mi necesidad de seguridad física, desprovisión de alimento, desprovisión de abrigo, desprovisión de techo, en mis necesidades biológicas, mi necesidad de comida, vemos la necesidad de afiliación, que es absolutamente necesaria cuando el muchacho se empieza a sentir desafiliado, que no forma parte de la familia, porque hay abandono, porque hay conductas demasiado distantes. El muchacho se va a sentir ansioso y esta persona va a hacer el caldo de cultivo perfecto para que surjan los consumos por evitación, que tarde que temprano se convierten en consumos prodrómicos. Estos consumos prodrómicos son los que anteceden a una adicción, porque la persona empieza a padecer esa ansiedad básica. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todo lo que son los climas familiares y los ambientes sociales favorables a que no se desarrolle la adicción, vemos que un ambiente donde se cumpla con lo que se promete, por ejemplo, si un padre le promete algo al hijo y después le dice que no se lo da, cuando vemos la invalidación, que el padre le dice, mire, todo lo que usted hace está mal, sus hermanos sí pueden, usted no puede, eso va a ir generando un clima emocional completamente adverso en el joven. Y así se va a empezar a desarrollar el clima, el caldo de cultivo completamente favorable al desarrollo de los consumos ya prodrómicos o consumos patológicos, que son un consumo por evitación de sus propias realidades emocionales. Así estamos nosotros viendo la importancia de llevar una serie de comportamientos asertivos. Nosotros hemos visto entre todo lo que es la psicología social, la psicología de los últimos 30 o 40 años, la importancia de la comunicación asertiva. Nosotros debemos llevar la asertividad a un tema mucho más amplio que la comunicación.
La comunicación asertiva es muy importante, que los padres sean asertivos con sus hijos, que no sean ni agresivos ni sumisos, que sean muy concretos en la orden, que sean en una comunicación que no haya una inversión de roles, que no terminen los hijos gobernándolos a ellos, que el rol de padre, el rol de autoridad no se trastoque y que siempre sea tipificando y fomentando el sentido de consecuencia, el tipificar la orden, por qué se está dando esa orden y qué pasa, la consecuencia en caso de no cumplirlo. Entonces, nosotros debemos ser muy conscientes de que estos comportamientos asertivos deben ir mucho más allá. Entendemos la asertividad como la afirmación de nuestros pensamientos, nuestros conceptos, nuestros deseos de una manera completamente proactiva y propositiva según lo que exponemos en la psicología bioética y el constructivismo humanista existencial. Pero debemos llevar esta asertividad mucho más lejos a unas conductas asertivas, que son unas búsquedas de equilibrio en mi comportamiento, en mi expresión. Así debemos llevar a esos equilibrios entre lo vulnerable y lo hiriente, es decir, con mis conductas no vulnere yo a mi familia, a mis hijos, ni que tampoco sea una persona que yo me hiero muy fácilmente por lo que me dicen, y para ello es absolutamente necesario el fomento de resiliencia, tanto en los padres como en los hijos. Entonces nosotros vemos que es absolutamente importante saber sentir, saber manejar nuestras propias emociones para ser individuos autocontrolados y desde ese control poder ejercer el rol de padre. Y en caso de los jóvenes, ellos deben desarrollar su propia asertividad para también fijar límites hacia sus padres y la suficiente resiliencia para no ser individuos completamente vulnerables. Se debe hallar un equilibrio entre ser sobreprotectores y padres ausentes o distantes. El padre sobreprotector realmente no va a generar necesidades, no va a generar las condiciones idóneas para que se fomente la resiliencia, porque los padres que dan en sobreabundancia o que protegen demasiado van a producir hijos muy pobremente o muy escasamente resilientes. Vemos que no podemos estar en un desequilibrio entre ser controladores o demasiado tímidos. Cuando hay una controlización, un control sobre todo lo que hace el hijo, sobre cómo se viste, sobre cómo se peina, sobre si tiene el teléfono o no tiene el teléfono, esos controles excesivos van a hacer daño, van a vulnerar completamente a la persona. Pero si el padre es demasiado tímido para ejercer un control, también va a generar un daño, porque va a dejar a su hijo, como se dice vulgarmente, como flor silvestre en el campo, formándose y criándose de una manera completamente desproporcionada. Entonces, la tarea dentro de toda esta psicología social del padre es fomentar el carácter. Nosotros vemos que el carácter es la parte de la personalidad por formación, y el carácter se forma, y la nutrición afectiva, la nutrición en la formación de los padres es una característica vital para formar el carácter en los jóvenes. Y nosotros vemos que si bien puede ser un muchacho muy temperamental, muy emotivo, vemos que el carácter influencia completamente al temperamento, y que definitivamente con un carácter bien formado se regula de una manera organizada el temperamento. Así estamos nosotros viendo que no debemos caer en desequilibrios de irnos hacia el exceso, de ser padres tiranos, o por el otro lado ser subordinados a nuestros propios hijos. La tiranización en el vínculo inmediatamente va a generar ansiedad básica, va a generar esos eventos que van a producir un muchacho lleno de estrés, incluso puede generar hasta estrés postraumático, porque toda esa tiranización va a generar un muchacho temeroso, un muchacho supremamente inseguro de sí mismo. Así estamos nosotros viendo que tampoco podemos caer en el desequilibrio entre la victimización y la culpabilización, o victimizarnos a nosotros de nuestros propios hijos, o culpabilizar permanentemente a nuestros hijos, o sentirnos culpables por todo lo que hacemos. Nosotros como padres no somos perfectos y cometemos errores, pero no podemos tampoco sentirnos culpables permanentemente, porque nuestros hijos van a terminar manipulándonos. Así que es absolutamente importante entender que si yo pierdo mi equilibrio como ser humano, voy a generar un daño en mi familia. Por ejemplo, cuando yo idealizo completamente a mis hijos, entonces lo veo como un muchacho perfecto que no tiene ningún error, y eso le va a hacer daño, porque no voy a tener un conocimiento objetivo de lo que está sucediendo, y muy probablemente voy a entrar
en negación o en justificación de lo que está pasando, que es absolutamente frecuente. Y por la otra punta, si no lo idealizo, entonces la ridiculización. Hemos visto padres que ridiculizan, se burlan de sus propios hijos y pueden ser cosas muy sencillas, pero el umbral ante el ridículo cuando está bajo, un muchacho que sea ridiculizado por sus padres van a producir ansiedad básica. Entonces, de todo esto estamos viendo aspectos de que hay que manejarlos completamente, como llegar a caer en injusticias con nuestros hijos, de no medir a nuestros hijos al mismo rasero, con todos debemos ser lo mismo. Es muy difícil que un padre sea igual con todos sus hijos, pero se debe procurar de siempre tener la misma medida para todos, ¿no? Que eso es la definición de justicia, dar a cada quien en su justa medida. Así, estamos nosotros viendo la importancia de que hoy por hoy vivimos en un entorno muy oferente, vivimos en un ambiente sociocultural que protege la droga, donde hay una permisión ya generalizada del consumo de cannabis, del consumo de cocaína, del consumo de sustancias de diseño, y por ello, si estamos en un medio oferente, estamos ante un contexto y ante un constructo social que está brindando todo este entorno completamente oferente. Nosotros debemos, por una parte, sembrar en nuestros hijos los suficientes valores para que puedan pasar a través y sepan distinguir entre lo que está bien y está mal de una manera completamente objetiva, sin satanizar y sin divinizar tampoco las sustancias psicoactivas. Simplemente debemos dar esas herramientas de empoderamiento para que nuestros hijos tengan el suficiente poder personal para poder pasar a través de ese entorno cada vez más oferente de sustancias psicoactivas, con mayor potencial adictivo, con mayor potencial psicoactivo, que definitivamente hay que hacer ver los riesgos en que muchas personas han caído de psicosis permanente, psicosis secundarias a consumo, la eclosión de enfermedades mentales graves como la depresión, los trastornos de ansiedad generalizada, la misma esquizofrenia por el consumo de sustancias psicoactivas. Y ya cuando nosotros llegamos a todo lo que es la posición intrapersonal o la actitud que debe tener una persona frente a sus entornos sociales, llegamos a todo lo que nos expone el diagnóstico clínico multiaxial en el eje 5, que son las habilidades sociales y el funcionamiento global de un individuo. Nosotros vemos que dentro de todo lo que es el autocuidado, el respeto a sí mismo, la persona debe establecer la habilidad para fijar límites en sus diferentes dinámicas socioafectivas, sea su pareja, sean su familia, sean sus amigos, quienes lo están presionando, y poder fijar el límite para liberarse y vencer la presión social al consumo, ya que nosotros hemos visto que la mayor parte de adicciones han empezado por consumo por presión social. Así que si hay las suficientes habilidades sociales, nosotros vamos a poder poner límites. Es muy importante desde jóvenes aprender a poner el no, porque el no nos va a templar nuestro carácter, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, y que sea un no sostenido realmente a todos esos episodios existenciales que se me pueden venir por efecto péndulo en contravía. Entonces, cuando yo empiezo a desarrollar habilidades sociales, empiezo a tener la destreza, la agilidad de moverme en mis entornos psicosociales, bien sea familia, amigos, sociedad, sin destruirme y sin destruir a mi prójimo, que es lo que nos propone la psicología bioética. Básicamente siempre buscando el desarrollo sostenible con un gran sentido de consecuencia de mi primera dinámica, que soy yo mismo, de mi familia y de mis entornos sociales. Luchar por mi seguridad, dejar de moverme por esas pasiones adolescentes y realmente mover la fuerza de mi alma, la fuerza de mi psicología, moverla siempre hacia la seguridad y a la búsqueda de seguridad, tanto mía como de mi propia manada. Así estamos nosotros viendo la importancia de desactivar el entorno. El entorno oferente siempre va a estar, el entorno propiciador también va a estar muy generalmente asociado al desarrollo de las adicciones. Y yo como individuo debo aprender a liberarme y a tener la suficiente destreza para pasar a través de todas estas situaciones adversas, siendo muy consciente que dentro de todo el tema de la inteligencia emocional es muy importante aprender a saber sentir, y ese saber sentir muchas veces es únicamente conectarme con mi emoción sin pelear contra ellas,
pero simplemente remontarlas como hacen los surfistas con las olas del mar, que de una manera muy inteligente no pelean con las olas, pero sí las remontan. De ahí es que algunos autores norteamericanos hayan descrito el famoso surfing emocional, que es tan importante para poder yo sortear todo lo que son mis entornos psicosociales. De esta manera puedo pasar a través de un entorno cada vez más difícil, cada vez más oferente, facilitador y propiciador al desarrollo de las enfermedades adictivas. Muchísimas gracias. Les habló Andrés Jaramillo, director de Fundación Clínica Función Futuro. No duden en contactarnos en Bogotá al teléfono 774-6022. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.